Muy buenos días. Le damos a todos la bienvenida a, a esta maravillosa mañana en la que nos conectamos con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar este programa luego de haber escuchado al coro de la Unión Chilena con nuestro himno tema Fíjate soy Cristo. Vamos a orar. Oremos. Gracias le damos, Señor, por permitirnos ver la luz de este nuevo día. Gracias por regalarnos la vida y la salud. Oramos, buen Dios, por el mundo, los que están, oh Señor, sufriendo, que somos todos. Oramos, buen Dios, por aquellos, oh Padre Santo, que han perdido familiares en esta pandemia. Oramos por aquellos que hemos perdido amistades. Y oramos, buen Dios, por la pronta salida de esta situación. Bendice, oh Padre Santo, también a todos los que están trabajando fuertemente para salir de esta situación. Bendice, Señor, a aquellos que han puesto la confianza en Jesús en medio de la tormenta. Bendice, oh Padre Santo, a aquellos que han escuchado tu voz. Bendice, Señor, a cada uno de los que, oh Padre Santo, están clamando y están orando en tu nombre, Señor, para que podamos salir victoriosos. Oramos por los que están tomando el curso, el deseado de toda la gente en este ministerio. Conéctate, Jesús. Oramos por las más de 40 peticiones de oraciones que tenemos en lista. Oramos, pues Dios, por los grupos de oración, el grupo 24/7, el grupo de evangelismo, los 1500 grupos de evangelismo que se han formado bajo la dirección de el pastor Arnaldo Cruz, por los jóvenes a nivel mundial que han formado distintos tipos de grupos de WhatsApp y de evangelismo. Oramos, buen Dios, por aquellos jóvenes que pueden salir a evangelizar, que usted los proteja, Señor, que el virus no los toque. Ellos ahora son la punta de lanza en este ministerio. Ellos ahora se cumple, Señor, la profecía de Isaías, que la juventud saldría a hacer la obra. Bendito sea su nombre, Señor. Oramos al Santo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pero muy buenos días. Hemos escuchado a nuestros hermanos de el coro de la Unión Chilena y hemos también orado a Dios por los grupos, por los que están siendo atacados por esta pandemia. Y el Señor nos ha prometido que Él va a estar, Él está a cargo de todo lo que está sucediendo. Le damos la gloria a Dios. Amén. Hoy día tenemos con nosotros a la hermana Irma de León. Dios me la bendiga, hermana. Tranquilita, ahí estamos. Vamos a dar inicio a la lectura y comentarios de la lección de escuela sabática para
el día de hoy, miércoles 21 de octubre. Estamos viendo la serie del cuarto trimestre de la escuela sabática titulada La Educación. Esta semana estamos en la cuarta lección y estamos bajo el título Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Vamos a agrandar la pantalla. ¿Listo? La cosmovisión bíblica. Permítanme. Ok, ya está. Bien.
bien. Muy bien, ahora sí. Ahora sí está. Muy bien, disculpen la demora. Cosmovisión, la definición de cosmovisión. La Real Academia de la Lengua Española define cosmovisión como visión o concepción global del universo. El diccionario bíblico, la Biblia, la www.bibliatodo.com define la misma palabra como manera de ver e interpretar el mundo. El diccionario hispanoamericano de la misión define la palabra de la siguiente forma. Tiene su origen en el término alemán Western-Schauen, que generalmente se utiliza sin traducir en los textos de habla hispana. Es un concepto filosófico o ideológico del mundo que podría traducirse literalmente como mirada sobre el mundo. La cosmovisión es la forma en que las personas perciben la realidad. Es una comprensión general del carácter del universo y del lugar que se ocupa en él. Esta comprensión puede ser religiosa, relativa a Dios o a dioses y espíritus y a la relación con ellos, o secular. Definitivamente a nosotros nos ocupa la parte relativa a Dios. De esta comprensión básica surgen las normas de juicio o valores y las normas de conducta. En efecto, esta definición me gusta porque exactamente de eso se trata, de la forma en que nosotros vemos el mundo, de esa misma forma nos conducimos. Bien, la cartilla o el manual de escuela sabática comienza diciendo: la cosmovisión bíblica, miércoles 20 de octubre, lección 4. Como se mencionó en la introducción, nadie ve el mundo desde una perspectiva neutral. Por ejemplo, un ateo mira un arco iris en el cielo y no ve nada más que un fenómeno natural. No tiene otro significado que el que los seres humanos deciden darle. Al contrario, alguien que lo mira desde una cosmovisión bíblica ve no solo el fenómeno natural, que es el agua y la luz que interactúan, provocando todos los colores que conocemos del arco iris y los que no conocemos también, sino también una reafirmación de la promesa de Dios de no volver a destruir el mundo por medio del agua, según reza en Génesis 9, 13 al 16, que dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Atrás que hay profetas en la página 97 nos dice: cuán grandes fueron la condescendencia y la compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas al colocar el bello arco iris en las nubes como señal de su pacto con el hombre. Era el pacto de Dios que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo, sus padres le repitiesen la historia del diluvio y les explicase que el arco iris había
combado el arco, el Altísimo, perdón, y les explicasen que el Altísimo había combado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Patriarca y Profeta, página 97. La frase combado el arco, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa arco con un interior ligeramente curvado y un exterior horizontal. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia continúa siendo el texto fundamental de nuestra fe. Enseña la cosmovisión, el filtro mediante el que debemos ver e interpretar el mundo, que puede ser un lugar muy desalentador y complicado. Las escrituras crean el esquema que nos ayudará a comprender mejor la realidad en la que nos encontramos, de la que somos parte y que a menudo nos confunde. La pregunta a resolver es: ¿qué verdades se encuentran en los siguientes textos que nos pueden ayudar a comprender mejor la realidad que nos toca, vivir? ¿Qué verdades se encuentran en estos textos? Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Marcos 13:7 nos dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mismo libro, en el versículo 8 nos dice, en el versículo 28, capítulo 8, versículo 28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eclesiastés 9:5 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Finalmente, Apocalipsis 20, versos 5 y 6 nos dicen: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo, y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La pregunta a resolver es: ¿qué verdades se encuentran en estos textos que recién acabamos de leer que nos pueden ayudar a comprender mejor la realidad que nos toca vivir? Según el manual de escuela sabática, la respuesta correcta es: como adventistas del séptimo día, debemos ceñirnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia. Que esta es la verdad revelada de Dios para la humanidad. Repito, como adventistas del séptimo día, debemos ceñirnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia, ya que esta es la verdad revelada de Dios para la humanidad, que nos explica muchas cosas sobre el mundo que de otro modo no sabríamos ni entenderíamos.
Sigue diciendo el manual de escuela sabática. Podemos concluir, por lo tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios y debemos rechazar cualquier enseñanza contraria a ella. Nuestra conclusión es, por lo tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios. Debemos rechazar cualquier enseñanza contraria a ella. No podemos desviarnos de lo que está escrito en la palabra de Dios. A la hora de enseñarle a nuestros hijos, a la hora de educar a nuestros hijos, debemos hacerlo bajo la base de escrito está. Dios ha dicho. Esto es lo que tú debes aprender, hijo mío. Mi vida como padre debe ser un libro, es un libro de lectura para mi hijo. Por lo tanto, yo debo vivir en armonía con la palabra de Dios. Concluimos diciendo, para meditar en casa, ¿qué otras enseñanzas de la Biblia contradicen las creencias que la gente tiene? ¿Qué debería enseñarnos esta diferencia acerca de la importancia de atenernos fielmente a la palabra de Dios? Estas preguntas estamos recomendando que la estudien en casa y que el sábado, cuando se reúne con sus hermanos en Cristo en la escuela sabática, ya sea vía Zoom o de manera regular, usted presente otras enseñanzas, perdón, que se dan y que contradicen la palabra de Dios, pero se presentan como válidas y por desgracia nos toca aprenderlas para luego tener que desecharlas, porque eso es lo que hemos hecho. Aprendimos cosas que no eran correctas, pero nos las enseñaron. Y hemos tenido ya de grandes que rechazarlas, porque contradicen lo escrito en la palabra de Dios. No podemos aceptarla de ninguna forma, porque definitivamente no tienen cabida desde los ojos de Dios. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lectura o nuestro estudio de la lección para hoy miércoles. Agradecemos cualquier comentario que alguno de los presentes quiera hacer en base a lo que hemos visto en la mañana de hoy, en esta lección del día miércoles, la cosmovisión bíblica. Es el título de hoy, la cosmovisión bíblica. ¿Habrá alguien que quiera agregarle o hacer algún comentario a la lección entre los presentes? Si no hay comentarios, muy bien. Entonces vamos a orar para cerrar este espacio. Y esta vez sí nos gustaría que la hermana Irma o la hermana Xiomara, una de las dos, que son las dos primeras en llegar, tuvieran la oración para cerrar la lección de escuela sabática y comenzar el estudio del deseado de toda la gente. Hoy nos toca el capítulo 41 42, en su última parte, y estamos orando hoy por el grupo número 3. Acuérdense Oramos.
acordémonos también la lista de petición de oración, que ya son 40 peticiones que tenemos en esa lista. Hermana Xiomara, adelante. Buenos días. Oramos. Maravilloso Dios, Señor, gracias, Padre, en esta mañana, porque nos has una vez más levantado, Señor. Te agradecemos, Señor, por el cuidado, la protección, porque tuvo a bien, Señor, cobijarnos y tener un techo, Señor, para poder pasar, Señor, una noche. Pidiendo, Señor, para que así mismo muchas otras personas, Señor, hayan tenido, Señor, de esta provisión. Agradecemos, Señor, por todas las maravillas que usted nos da, por ese gran amor, por su misericordia, Señor, y porque quieres que aprendamos mucho más, Señor, de usted. También, mi Dios, por esta escuela sabática, Señor, que lo que se dio, Señor, que haya sido, Señor, para beneficio de cada persona, de cada uno de nosotros, para poder mejorar más con su ayuda a nuestro entendimiento, Señor. Ahora, Señor, también nos dirigimos para que el seminario que vamos a estar continuando, Señor, en este capítulo 42, Señor, que sea usted una vez más a través de los instructores, Señor, que nos ayude a poder seguir comprendiendo este capítulo, a entender, sobre todo, Señor, sabiendo que usted en su palabra tiene muchas cosas para sus hijos, Señor, para que a través de ella podamos salir a lo mejor de dudas, salir de tantas cosas en el cual a veces puede que hayamos estado errados, Señor, o puede que hayamos desconocido y hoy día estamos conociendo a través de este seminario, Señor. Pedimos también la bendición para el grupo número 3, Señor, para que usted pues lo fortalezca, lo siga fortaleciendo. Oramos por cada familia que representa en este grupo, por cada necesidad, por cada enfermedad, por cada situación que usted ve que hay en cada uno de ellos y sobre todo, Padre, para que no se aparten y continúen, Señor, en este seminario, mi Dios. También por los nombres, la cantidad, Señor, creo que son 40. Señor, las peticiones, hay muchas peticiones de diversas maneras, hay necesidades, hay, Señor, personas que están esperando respuesta alguna, por tantas cosas, Señor, que usted las conoce, pero que usted quiere también que de nuestros labios pues sean escuchadas. Vamos, Señor, al trono de su gracia para que de la manera posible que usted pueda, Señor, subsanar, resolver en cada familia, en cada situación que se esté dando en cuanto a estas peticiones, Señor. Que usted se manifieste a través de ellos, Señor, de la manera que así mejor usted lo desea. Gracias, Padre, una vez más ponemos a la familia Moreno para que con su ayuda, Señor, nos siga ayudando, Señor, para poder seguir comprendiendo y que nosotros podamos colaborar también, Señor. Sin antes, Señor, pedir perdón por nuestros pecados. En Jesús, amén y amén. 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 Muy buenos días, mis queridos hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Mientras la hermana Xiomara, gracias por la oración, oraba Amén. y pedía por la lista de oración, me vino a mi mente una experiencia que tiene que ver con la lección de escuela sabática de esta semana, sobre todo con la lección de escuela sabática de hoy, que se llama la cosmovisión bíblica. Resulta que la, 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 la idea de hacer una lista de oración es orar por las personas y atraerlos, pues, atraer las personas a Cristo mediante el método de la oración, solicitándole a las personas que quieren, que necesitan, que oremos a Dios por ellos. Y se me ocurrió mandarle a todos mis contactos esta pregunta.
Y entre mis contactos tengo pues algunos estudiantes a los que yo le doy clases de matemáticas. Y uno de ellos, que ya es mayor de edad, me respondió: gracias, profesor, pero no tenemos nada que pedirle a Dios. Gracias. Todos estamos bien. Oh, Eso, eso me llamó poderosamente la atención porque la mamá de este estudiante sí me dijo y me pidió que oráramos por la situación, por el, que ella pues permaneciera en el trabajo y que la crisis pues estaban viviendo, Dios tomara control de la situación de ella y de su familia. Entonces ahí vemos dos maneras en que se ve el mismo evento, la misma situación desde el mismo hogar. ¿Sí? Eh, los padres que tienen la responsabilidad de sostener la familia están viendo que necesitan la ayuda de Dios. A ver si me explico. Ellos reconocen que necesitan la ayuda de Dios, que necesitan que Dios tome control de la situación. Mientras que el hijo, aun cuando ya es mayor de edad, él lo mira desde otro punto de vista y dice: yo no necesito no necesito nada de Dios. Todos estamos bien. ¿Eh? estamos bien. Estamos bien. No tengo nada que pedirle a Dios. ¿Eh? O sea, es la forma en que se ve el mismo fenómeno. Lo mismo está ocurriendo a nivel mundial. Los hombres, sin tomar en cuenta a Dios, están buscando solución entre los hombres, sin saber que si vieran la situación desde el punto de los ojos de Dios, a través de los ojos de Dios, se darían cuenta que la solución es Cristo. Amén. ¿Eh? Así de fácil. Así es. Así de fácil. No quiero decir que sea fácil. Repito, no quiero decir que sea fácil. Recordemos que hay dos dimensiones. Si estamos en la dimensión carnal, no será nada fácil aceptar que la solución está en Cristo. Pero si estamos en la dimensión espiritual, Sí. nos será relativamente fácil reconocer que todo, absolutamente todo lo que ocurre en el cielo y debajo del cielo, y en la tierra y debajo de la tierra, en el fondo del mar, por muy profundo que sea, la solución está en Cristo. Amén. Amén. Gracias, Sí. hermano. Gracias por realmente, gracias, le doy gracias a Dios por darnos Amén. este ministerio, porque nos enseña, nos ayuda a crecer, nos ayuda a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Porque ya le digo, yo tuve 4 años estudiando ciencia y yo durante esos 4 años se me metió en la cabeza que la Biblia no era, ni siquiera era una posibilidad para resolver los problemas del hombre, que la solución a los problemas del hombre estaba en el progreso y en el avance científico, ¿ves? Y que mediante la ciencia el hombre ha, ha ¿cómo se llama? Ha resuelto a través del tiempo los problemas que se le han presentado. Y gracias a Dios que un buen día, de alguna forma, el Señor me regresó al estudio de la Biblia y pude quitar de mi cabeza lo que la ciencia me había enseñado. ¿Eh? Bendito Amén. Dios. Hoy día Amén. nos encontramos ya listos para dar comienzo a la última parte de el capítulo 42 de El deseado de toda la gente, titulado La tradición, no
la traición. La traición es otro capítulo. Este es la tradición. Le toca al grupo 3 este estudio con el que cerramos el capítulo. Muy bien, vamos a agrandarlo aquí. Capítulo 42, grupo 3, o sea, tercera parte del capítulo. El título es la tradición. Y la pregunta a resolver, son varias preguntas que hoy tenemos que resolver. La pregunta a resolver, la primera es, según el párrafo 4 de la página 360, el propósito de los lavacros y purificaciones. Otra bolsa dentro de esa. Puedes poner una bolsa negra y adentro metes eso. Así sí. El propósito de los lavacros y purificaciones era una larga lucha contra la contaminación ceremonial. Una larga lucha contra la contaminación ceremonial. Según Jesús, ¿qué es lo que contamina el hombre? ¿Qué es lo que contamina el hombre? No sé por qué siempre me aprendí esta pregunta de otra forma. Me aprendí esta pregunta como qué es lo que contamina al hombre. Y ahora me percato hoy que no dice al hombre, se dice el hombre. Interesante, ¿verdad? Marcos 7, Sí, 14, 16. el hombre. Marcos 7, 20 al 23. Nos dan la respuesta. Interesante, le damos la bienvenida a nuestro hermano Walter Espinosa. Amén. Bienvenido al estudio, hermano Walter. El Señor lo bendiga. Estamos estudiando el capítulo 42 del Deseado de toda la gente en su tercera y última parte titulado La tradición. Estamos en la pregunta 8. ¿Qué es lo que contamina el hombre según Jesús? Según Jesús, lo que contamina el hombre, dice la siguiente lámina, en Marcos 7, 14, 16. Lea, hermana Xiomara, por favor. Sí, Marco, en el capítulo 42, la tradición. Marcos 7, 14 al 16, dice así. Y llamando así toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Me voy a detener un ratito nada más aquí para explicar lo que quiere decir, no lo que quiere decir el versículo, sino lo que quiere decir la última línea del versículo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hermanos míos, el Señor está diciendo, colócate en la dimensión en la que yo estoy para que puedas entender lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que quiere decir, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Muchas veces nosotros le estamos exigiendo o le exigimos a las personas, oye, pero si la palabra de Dios dice esto, ¿por qué tú no lo haces? No lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Hermana Xiomara, dígame usted. ¿Y por qué no lo puede hacer? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él,
esto es Estoy lo que preguntando, contamina. ok. Ajá, Estoy preguntando, no me refiero a lo que dice el versículo arriba, sino lo que dice la última parte del versículo. Estoy tratando de explicar qué significa si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué el Señor Jesucristo agrega, si alguno ajá, tiene oídos para oír, oiga? El Señor Jesucristo es consciente de que la mayoría de los que estaban escuchándole no estaban en la dimensión espiritual. O sea, no eran hombres y mujeres que practicaban lo que la palabra de Dios enseñaba o enseña. Eran carnales. Por lo tanto, cuando nosotros vemos una persona que camina con la Biblia en la mano, pero a pesar de andar con la Biblia en la mano, su vida, sus acciones, lo que él hace, la forma en que se conduce, contradice la propia Biblia que carga en la mano. Mi pregunta es, ¿por qué vive de una manera contraria a la Biblia si él ha leído lo mismo que usted y yo? ¿Por qué él vive de una forma y usted y yo vivimos de otra? ¿Por qué? Por esto Jesús escribió aquí. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, porque no está en la dimensión correcta para poder entender lo que lee. Y por eso vive contrario a lo que está leyendo. exacto. O sea que sí, que de nada vale eh, que se dice pues de repente que soy una cristiana, pero en realidad estoy, como decimos un tiempo atrás, que no podemos estar en dos aguas, ¿verdad? No podemos ser neutrales. Este, puedo andar de esa manera, pero no lo estoy practicando. Entonces estoy haciendo otras cosas. O sea, estoy oyendo, creo que en Timoteo también dice que el que tiene oído oiga, pero la palabra de Dios. Pero quiere Todo el decir libro de que, Apocalipsis está, todo el libro de Apocalipsis está escrito con la misma frase. El que tiene entendimiento entienda. ¿Eh? ¿Qué significa tener entendimiento? Significa estar en la dimensión correcta, estar en el medio exacto, correcto. El que está en la carne no va a entender nada de lo que no lea y es, entonces le decimos que anda, ay, pero anda en dos aguas. No, no se puede andar en dos aguas. O se anda en una sola agua. O se está en Cristo o se está fuera de Cristo. No hay otra. exacto. ¿Eh? Nosotros vamos a la iglesia. Ah, el sábado. El sábado nos acordamos que Dios existe. Y el resto de la semana. ¿Qué hay del resto de la semana? ¿Dónde estamos el resto de la semana? Estamos con el chamuco, como dice una hija mía. ¿Eh? Pero el sábado de que nos acordamos nos ponemos la ropa lista, la bonita. Inclusive hay quienes guardan los zapatos, los limpian, todo lo demás, para el sábado presentar la imagen que todo el mundo ve, porque es la imagen que queremos que la gente vea. Es como un señor me decía a mí que él, bueno, él tiene mucho conocimiento, dice él, pues a su manera, y dice yo puedo ser un teólogo porque por los libros que yo tengo en mi casa, bueno, me dijo así, entonces una vez tuve una situación y entonces pues él dijo que él iba a responder a ese problema que él tenía porque le estaban como haciendo daño en su casa, la manera pues que lo estaban irrespetando, etcétera. Entonces yo le digo, usted sabe que nosotros como cristianos tenemos que poner en práctica y lo que estamos leyendo, lo que estamos hablando, nosotros somos testimonio en donde andemos y como dice usted, no solo en la iglesia, si usted no va, ok, pero usted dice que usted tiene tanto conocimiento, entonces él dice, no, no, yo cuando tengo que poner en orden, yo me olvido de ese, del cristianismo, y si tengo que agarrar a alguien a machetazos, yo lo hago. Yo, ¿cómo? Digo, o sea, que usted, el cristianismo para usted es como una capa, que usted deja la capa allí, vuelve y se la pone. Dice, bueno, así se puede decir. Digo, no, nosotros no podemos de esa manera. Imagínese. Bueno, eso es exactamente lo que dice aquí. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Hermanos míos, salgamos
Pidámosle al Señor, por favor, que nos saque del nivel humano y nos coloque en el nivel de Dios. Crucemos el puente. ¿Recuerdan la imagen que presentamos hace unos días? Sí. Crucemos el puente que es Cristo. Salgamos del... Cada vez que nosotros vayamos a estudiar la Biblia, recordemos que la Biblia está escrita en dos dimensiones. La dimensión de la carne y la dimensión espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús mismo llevaba a sus discípulos aparte para explicarle a ellos lo que había dicho anteriormente. ¿Eso qué significa? Que Jesús estaba diciendo, miren, si yo hago esta explicación o digo esto a la manera en que se lo voy a decir a ustedes, se lo hubiera dicho allá con todo el grupo, no lo iban a entender, porque a los carnales hay que hablarle carnalmente y a los espirituales hay que hablarle espiritualmente. Desafortunadamente la palabra de Dios así lo presenta. Regresamos entonces a Marcos 7, 14 al 16 y nos colocamos en el nivel espiritual para entender lo que quiere decir Jesús cuando dice, nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar. Y hago esta observación para que entendamos. Jesús no está hablando de los virus, del coronavirus, Jesús no está hablando de eso. ¿Ok? Jesús está hablando de algo que sale de dentro del hombre. ¿Y qué es lo que sale dentro del hombre? Miremos cómo lo presenta el mismo Marcos en el versículo 20 al 20, en los versículos 20 al 23. Lea, hermana Xiomara. Sí, Marcos 7, 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muy bien. Entonces, podemos ver con claridad que no estamos hablando de enfermedades, ¿verdad? Enfermedades físicas. ¿Nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta por qué el versículo anterior dice, el que tiene oído, oiga. No estamos hablando de enfermedades físicas, enfermedades, de virus y bacterias que enfermen al hombre. Estamos hablando de nuestra mente, de lo que hay en nuestra cabeza, de lo que hay en nuestro corazón. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. ¿Dónde inicia la fornicación? En tu mente. ¿Dónde inicia el homicidio? En tu mente. ¿Dónde inician los hurtos? En tu mente. ¿Dónde inicia la avaricia? En nuestra mente. ¿Dónde inician las maldades? En nuestra mente. ¿Dónde inicia el engaño? En nuestra mente. La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas ellas comienzan en nuestra cabeza. Recuerden que la Biblia llama a nuestra mente, le llama corazón. Bueno, todo inicia allí, en la chonta. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así es. Bendito sea Dios. La preocupación de los judíos de cumplir la ceremonia del lavacro estaba realmente fuera de orden. Jesús les dijo, esto es en lo que deben poner atención. Hermanos míos, estamos en el mes de los nombramientos. Y no fui yo el que decidió que este capítulo se estudiara en este mes. Dios quiera
y nos dejemos guiar a la hora de escoger los futuros, los próximos dirigentes de nuestras iglesias, y que tomemos en cuenta lo que dice Jesús, sobre todo cuando habla en Marcos 7, 20, 23, de lo que contamina al hombre. A la hora de hacer nuestra elección, le preguntemos al Señor nombre por nombre de los que vamos a poner como líderes de nuestras respectivas iglesias. Señor, tú conoces el corazón de este personaje. Háblanos y solo dinos sí o no. ¿Está bien tomarlo en cuenta? Podemos tomarlo en cuenta. Doblemos rodillas y escuchemos la voz de Dios. Amén. Amén. Dios es el único que lee los corazones y Él es el único que sabe lo que hay en Él. Por lo tanto, necesitamos depender de Él a la hora de escoger. Lo mismo le digo a los jóvenes cuando están buscando novia o novio. Habla con Dios. Habla con Dios. Pon 2, 3 nombres en oración. Señor, estos son los 3 candidatos. Estas son las 3 candidatas. Dime de esos 3 si hay uno que en su corazón realmente estás tú. Pero pregúntale al Señor directamente. Bien. Hermana Xiomara, ¿se puede seguir leyendo si desea, por favor? Si no, alguien la reemplaza. Estoy abusando de usted hoy. Sí, dice, no se preocupe. Dice, a la multitud y más tarde con mayor plenitud, a sus discípulos, Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera, sino de adentro. La pureza e impureza se refieren al alma. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la vida de la ley de Dios, y no la negligencia de las ceremonias externas ordenadas por los hombres, lo que contamina a un hombre. Gracias, hermana. Mire, hermanos, Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera, sino de adentro. La pureza e impureza se refieren al alma. Ojalá podamos entender lo importante que es que una persona venga y entre a nuestro templo y que no nos fijemos cómo viene vestida. Aló. Sí. La persona llegó a la puerta de la iglesia. Recibámosla como si fuera parte de la iglesia, porque definitivamente que lo es, solo que estaba perdida. Encontró finalmente su casa. Amén. Pero no, estamos más preocupados si nos va a contaminar, si va a traer malos ejemplos a la iglesia. Recuerdo una ocasión en la que estábamos en una campaña y llegó un joven que encontró una volante en el piso de la parada, donde se bajó del bus, encontró la volante en el piso que alguien había tirado en el piso. Y recogió la volante y leyó: gran campaña, encontrémonos con Jesús, o algo así, no sé qué decía la madaña, en la calle 15, río abajo, iglesia, dimensión profética, con el pastor. Ahí aparecía el nombre del pastor. Y el joven justamente estaba justamente en la parada de calle 15 de abajo y dice, y se hizo la pregunta: ¿qué me cuesta entrar si estoy aquí mismo en la misma calle? Y el muchacho caminó los 200 metros, 250 para ser exacto, que hay de la parada a la iglesia. Y cuando llegó a la puerta de la iglesia, las hermanitas que estaban de Ujieres salieron huyendo. Sí, salieron huyendo. En realidad el muchacho asustaba.
Pero una hermana que estaba conectada con Jesús le dio la bienvenida, lo recibió, tomó su nombre, le entregaron su tarjeta, su Biblia, lo acompañó a sentarse. Y hermanos míos, ese joven aceptó a Cristo como su Salvador en esa campaña. Amén. Él y la muchacha con la que vivía se casaron en la iglesia, se bautizaron Mire, y hoy día están activos en la iglesia. gloria a Dios. ¿Eh? ¿Solo por qué? Porque una persona estaba en la dimensión espiritual cuando él llegó totalmente en la dimensión carnal. Pero él llegó, estando en la carne, aceptó el mensaje de Dios y ustedes tienen que ver cómo su vida transformó, su imagen ha sido transformado. Usted lo ve hoy y la foto que tenemos de aquella primera vez que llegó a la iglesia es totalmente diferente. El que tiene oído, dice la palabra de Dios, entienda. Jesús explicó que la contaminación Amén. no proviene de afuera, sino de adentro. Muchos de nosotros puede que parezcamos santos de afuera y por dentro, ¿cómo estamos? La pureza e impureza se refieren al alma. La pregunta Amén. que estamos viendo es, según Jesús, ¿qué es lo que contamina al hombre? Y la respuesta pues la hemos dado según Marcos 7:20, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera, sino de adentro. La pureza e impureza se refieren al alma. Vayamos entonces a nuestra segunda pregunta. Le doy la bienvenida a todos los que están acá. No los menciono por nombre porque ya ustedes saben que es con ustedes. Más tarde los saludaré nombre a nombre. No, pregunta 9. Vamos a darle la pregunta 9. Que dice, si lo que contamina al hombre sale del corazón, ¿cómo se puede purificar? La respuesta la puede leer un voluntario. No tengo voluntario. Pregunta número 9, hermano. Buenos días. Buenos días. días. Si lo que contamina al hombre sale del corazón, ¿cómo se puede purificar? Respuesta. En primera de Pedro 1, 22 y 23, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Muy bien, la respuesta es sencilla. Sencilla, hermanos. ¿Cómo se puede purificar el corazón del hombre? No cometamos el error de creer lo que no dice allí. Miren lo que dice ahí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Vamos a leerlo al revés. Mediante el Espíritu podemos obedecer la verdad y de esa forma nuestras almas son purificadas. ¿Se entiende? Amén. No cometamos el error que es lo que estamos diciendo hace un rato, hermana Xiomara. Mucha gente camina con la Biblia en la mano, lee la Biblia, estudia la Biblia, pero sus obras, sus acciones son como aquel señor que le quería entrar machetazo y se metía con él, aunque leía la Biblia. Así es. ¿Por qué? Porque con leer la Biblia no es suficiente. Otros guardan la ley de Dios, pero con guardar la ley de Dios no es suficiente. Primero, para guardar la ley de Dios como debe ser, necesitas el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible obedecer la verdad.
Amén. Y mediante el Espíritu Santo, tú recibes a Cristo, porque el Espíritu Santo te lleva a Cristo, tú recibes a Cristo y en su sangre eres purificado. ¿Cuándo eres purificado? ¿Qué dice Efesios 1:9? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice? Déjenme ver, esto no estaba en esta, pero necesito. No, tengo agua. Gracias. Aquí tengo agua. Yo tengo Efesios 1:9 acá en mi versión, no sé si la leo acá. Léala, por favor. ¿Ah? Sí, dice Efesios 1:9. Y nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Gracias. Así dice mi versión. Hermanos, ¿qué nos dice este versículo? Nosotros podemos guardar la verdad porque a él le complace, a Dios le complace dárnosla a conocer. Él le llama el ministerio de su voluntad. A él le place. Y el Señor no nos da por medio del Espíritu Santo el ministerio de su voluntad. No podemos obedecer la verdad. El joven rico obedecía, cumplía los 10 mandamientos, ¿sí o no? Sí. Sí, sí. Los cumplía y le dijo a Jesús, yo eso lo hago desde que yo estaba en el vientre de mi madre. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Tú recibiste el ministerio de la voluntad de Dios? Te voy a demostrar que no lo has recibido. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces ven, sígueme. ¿Y qué dijo el joven rico? No dijo nada, se fue triste, no podía. Recuerden ese versículo, Efesios 1:9. Él nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se ha propuesto darnos a conocer la verdad mediante su ministerio de su voluntad, el ministerio de su voluntad. Y nosotros, solo nosotros somos los que la aceptamos o la rechazamos. No hay otra. O lo aceptas o no lo aceptas. Leo la cita otra vez. Primera de Pedro 1:22-23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Señor nos quiere entregar, a Él le place, es de su beneplácito, es un gozo para Él. Él te place en darnos a conocer su verdad. Pregunto, ¿nos gozamos nosotros en recibirla y guardarla? Amén. ¿Cuántos de nosotros deseamos en verdad que lleguen las horas del sábado para encontrarnos otra vez con Jesús? Amén. Pregunta 10. Bless. ¿Quién lee? Hermana Safí, por favor, lea la pregunta 10 y la respuesta también. Buenos días. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada? Mateo 15, versículo 13, página 363, párrafo 3. Empieza con él contestó, termina con buena o mala.
Buena o mala. Ahí está la respuesta. Lee, hermana. Él contestó, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15, versículo 13. Las costumbres y tradiciones tan altamente apreciadas por los rabinos eran de este mundo, no del cielo. Por grande que fuese su autoridad sobre la gente, no podían soportar la prueba de Dios. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Tomen en cuenta eso. Cuando la Biblia habla de planta, ¿de qué está hablando? Pregunto, ¿de plantas literales No, o de plantas espirituales o de seres humanos? De seres humanos. Definitivamente. Entendamos por qué Jesús dijo: el que tiene oído, oiga. ¿Eh? Está hablando de seres humanos. Toda persona que venga a la iglesia, recíbala. Recíbala. Si es de Cristo, permanece. ¿Aló? Amén. Si la plantó el Señor Jesucristo, permanecerá en la iglesia. Amén. Y si no la plantó, vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceremos. ¿Eh? Claro, alguien por ahí me puede decir que hay frutos muy bonitos, pero cuando uno los muerde, tan amargos. Las costumbres y tradiciones tan altamente apreciadas por los rabinos eran de este mundo, no del cielo. Ahora bien, vamos al punto de las costumbres y vamos a repetir las costumbres con la palabra planta. ¿Qué estaban haciendo los discípulos con las enseñanzas, los judíos con las enseñanzas que estaban dando? ¿De quiénes eran las enseñanzas que estaban dando? ¿Venían de Dios o eran de ellos? Del hombre. Eran de hombres. Y este versículo nos está diciendo que toda enseñanza que no enseña el Padre Celestial, tarde o temprano será desarraigada. Todo aquel que venga a la iglesia y enseñe enseña el mandamiento de hombre, él y sus enseñanzas se van. Tarde o temprano el Señor lo sacará. No es de nuestro, como lo digo, no estamos nosotros para sacar a la gente de la iglesia. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Y si una persona en la iglesia no está haciendo la voluntad de Dios y nosotros sabemos que está enseñando lo que no es de Dios, ¿cuál es nuestro trabajo? Enseñar lo que es de Dios. Pero cuidado, tenemos que enseñarlo con la palabra de Dios. No vaya a ser que creemos discusiones dentro de la iglesia y por tratar de hacer un bien, lo que estemos haciendo sería algo peor. ¿Eh? Hay que saber, la verdad hay que saber decirla. No solamente saberla, sino hay que saber enseñarla también. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque hay costumbres y tradiciones que se siguen en la iglesia, hermano. Y desde que yo entré a la iglesia hace 40 años, me encuentro con los mismos problemas, la misma discusión cada vez que llegan esas fechas de ciertas tradiciones que no deberían estar en la iglesia, pero que están. Me encuentro con la misma situación. ¿Qué dice Elena G. de Guay de esto? ¿Qué dice el Sofía? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el pastor Bullón? ¿Qué dice el pastor Esteban Mor? ¿Qué dice el otro pastor? Hermano, todos los años nos encontramos con las mismas situaciones por causa de la tradición. Siga leyendo, hermana Zafir. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil en aquel día en que Dios traerá toda obra a juicio, el cual será sobre toda cosa oculta, buena o mala. ¿Quién es el que va? Sí, Eclesiastés, gracias, hermana. Eclesiastés 12, 14. 14. Disculpe. ¿Quién es el que va a hacer
le llaman ciega a los agricultores, o sea, la cosecha. ¿Quién es el que va a separar lo bueno de los malos? Jesús. ¿El pastor? ¿El anciano? ¿La junta de iglesia? Sí. Déjeme recordarle algo que dije hace unos días. El papel de la junta disciplinaria es rescatar al hermano que cometió un error, al hermano que se equivocó, es rescatarlo, no es echarlo de la iglesia. Si tenemos que llegar al punto en que se aplique la máxima sanción que puede pronunciar una junta de disciplina, que es la de fraternización, se tiene que hacer con amor, con todo, con el único propósito de rescatar al hermano que se equivocó. ¿Me explico? Amén. No se puede hacer de otra forma, y si se hace de otra forma es un error. Jesús no disciplina para perder, Jesús disciplina para ganar. Amén. 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 El único día en el que el Señor Jesucristo va a disciplinar para separar y para definitivamente acabar con todo lo que es malo es el día del juicio. La obra se va a hacer, sí, pero la va a hacer Cristo cuando llegue ese día. Amén. Gracias. No estoy diciendo que no se debe disciplinar. Estoy diciendo que hay que saber disciplinar para ganar al que se equivocó. Amén. Amén. La pregunta 10 que estamos viendo es, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada? Mateo 15:13, la respuesta correcta, si en algo nosotros no hemos equivocado, el Señor nos perdone. La respuesta correcta está en pantalla. ¿Quién la lee, por favor? Hermana Zafir, usted misma que tiene ya esta parte. Respuesta. Las costumbres y tradiciones tan altamente apreciadas por los rabinos eran de este mundo, no del cielo. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil en aquel día en que Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Eclesiastés 12, versículo 14. Gracias. La siguiente pregunta se la voy a dar a la hermana Magali o a la hermana Leonor. La hermana Irma, no sé si puede usar su micrófono. Creo que sí. Una de ustedes tres, por favor. La pregunta está en pantalla. Creo que es la última. Hermana Irma, hermana Magali o hermana Leonor. Ok, buenos días. Buenos días. Bendiciones. Pregunta número 11. Hoy en día, ¿acaso se sustituyen los mandamientos de Dios por los preceptos del hombre? Página 363, párrafo 4, empieza con la sustitución, termina con testimonio de Jesucristo. Diga. La respuesta. La sustitución de los mandamientos de Dios por los procesos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de creación divina. Entendamos bien este asunto, hermana Magali. Uh-huh. No estamos hablando que existan instituciones que los hombres como autoridad en la iglesia sigan y que son buenas. Estamos hablando de que esas instituciones, si han suplantado a las de la creación divina, no van a permanecer. El Señor las va a eliminar a su tiempo. Dice, tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de la creación divina. O sea,
puedo tener una idea, como por ejemplo, proponer en la iglesia que todos los días leamos un capítulo del Espíritu de Profecía. ¿Me estoy dando a entender? Y la iglesia adopta esa costumbre y resulta que yo me muero y la iglesia sigue todos los días, por años, leyendo un capítulo del Espíritu de Profecía todos los días. De repente llega algún dirigente, algún pastor y dice, bueno, no vamos a seguir con esa costumbre. ¿Ve? No hay por qué pelear con el pastor. ¿Ve? Esa institución no fue puesta por Dios. ¿Ve? Esa institución fue una idea humana que ayudaba en el crecimiento espiritual, pero si el pastor tiene una mejor, no nos pongamos a pelear con él. ¿Ve? ¿Me explico? Hay cosas que son buenas, pero no necesariamente deben ser motivo de discusión cuando alguien quiere cambiarlas. Simple y sencillamente, tenemos que saber qué cosas en la iglesia no se pueden cambiar. Una de ellas es el cuarto mandamiento. ¿Aló? Amén. Amén. Instituciones. Dice, la sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Todavía estamos en ese proceso en el que la gente sigue buscando, inventando cosas para reemplazar los mandamientos de Dios. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los hombres. Una de ellas, por ejemplo, es la fiesta navideña. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de la creación divina. Siga, hermana Magali. Ajá. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Definitivamente. Hay tradiciones dentro de la iglesia que son parte de el estilo de vida adventista, pero que no todos seguimos. No debe ser motivo de guerra entre un grupo que la sigue y el grupo que no la sigue. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. Hay hermanos que, voy a mencionar una de estas tradiciones. Es tradición que en el púlpito el predicador use corbata. ¿Sí o no? Sí. ¿Aló? Sí. ¿Es o no tradición? Sí. ¿En qué parte de la Biblia dice que el predicador tiene que subir con corbata? En ningún lado. En ninguna. En lo que yo he leído. Pero los hombres que se aferran a esta tradición alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarle que eso es un error. Si el predicador está bien vestido, no tiene por qué subir en corbata, ponerse una corbata solo para cumplir con aquellos que siguen la tradición. El hombre está bien vestido, ¿por qué no puede predicar?
Entonces, ¿qué le decimos a aquellos predicadores, porque los he visto dentro de la iglesia, que en vez de corbata, de saco, usan una túnica, una ¿cómo se llama? Camisilla. Esto es una cuestión de graduación, ¿cómo es? Toga. Toga. Ajá. Toga. ¿Qué le decimos a estos predicadores adventistas que usan toga? Ah, no está bien vestido, no tiene la ropa para predicar. ¿Me estamos entendiendo? Tradiciones. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Nosotros estamos llamados a levantar a Cristo, y al levantar a Cristo levantamos sus mandamientos. Amén. 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 Hermana Magali. Siga, por favor. Hermana Xiomara, siga usted. Sí, dice, acerca del último pueblo de Dios está escrito, el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Aquí está. ¿Quién es el que está interesado en que nosotros vivamos de tradiciones y no de los mandamientos de Dios? El dragón. ¿Quién es el que viene a hacer guerra dentro de la iglesia con los miembros de la iglesia? El dragón. Él tiene agentes que están en eso. ¿Cómo usted lo identifica? Orando. Orando. Nunca se olvide, el arma del cristiano es la oración. Amén. Amén. La pregunta que cierra este estudio es, hoy en día, si se sustituyen los mandamientos de Dios por los preceptos del hombre. Perdón, hoy en día, ¿se sustituyen los mandamientos de Dios por los preceptos del hombre? La respuesta, hermana Xiomara. Sí, dice respuesta. ¿Dio la pregunta? No, solo la respuesta. Ok. Gracias. Respuesta. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Hermanos, marquen por favor en su Biblia Efesios 1:9. No está en la presentación, pero el Señor me ha indicado que este versículo es clave para entender este capítulo. Efesios 1:9. Está dentro del bloque que se conoce como bendiciones espirituales en Cristo. Marquen. A Dios le place, le es beneplácito que nosotros vivamos en el ministerio de su voluntad. Bendito Dios. Amén. Él nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. ¿Cómo nos dio a conocer? Nos llamó, que formábamos parte de su ministerio. Los que respondimos, heme aquí, Señor, somos parte de ese ministerio. Qué tristeza que la mayoría no respondió. Tenemos una pregunta personal para todos, para los 6 grupos. ¿Qué tradiciones aprendimos en nuestra niñez o antes de conocer a Jesús como nuestro Salvador? ¿Qué tradiciones aprendimos cuando no éramos adventistas del séptimo día? Y estas tradiciones, escúcheme bien, estas tradiciones están en conflicto con la palabra de Dios.
Permite que el Espíritu Santo examine tu vida y te diga qué tradiciones están en conflicto y que te dé la fortaleza para abandonarlos y reemplazarlos por el estilo de vida que Cristo tiene para ti. Hermanos, yo ya mencioné así, abuelo de pájaro, una de ellas no es el tema hoy. Discutirla, esta es una pregunta personal. Cada quien revise qué aprendimos cuando no éramos adventistas, que teníamos que guardar, qué fiestas nos obligaban y qué costumbres seguimos. Todavía estamos levantándonos a cierta hora de la medianoche para cumplir con ciertas tradiciones, o ya salimos de esa vieja tradición. Todavía estamos corriendo en principio del mes de diciembre a ver qué encontramos para agasajar a nuestra querida madre, o ya nos salimos de esa tradición y agasajamos a nuestra madre todos los días como lo manda Dios en el 5º mandamiento. Bendito Amén. sea nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos. Ahora, Señor, vamos a hacer el resumen del capítulo. Pedimos su dirección para que cada letra, cada palabra que leamos del resumen sea, Señor, entendida y comprendida por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Resumen del capítulo. El capítulo se llama La Tradición. Página 364, párrafo 1. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. ¿Quiénes? Todos aquellos Todos. que aceptan la autoridad humana, que aceptan las costumbres de la iglesia, o aceptan o han aceptado las tradiciones de los padres de la iglesia, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo cuando dijo: en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Repito, en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. El grupo Shergin tiene un lema que a ver si me acuerdo bien cómo es. Creo que dice algo así como: si no está en la Biblia, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. ¿Se entiende? Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. No para mí. Es lo que entiendo y viene a mi memoria ese lema del grupo Shergin cuando leo: en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Hermano mío, si lo que están enseñando no está en la Biblia, eso no es para ti. Hazle saber a tu maestro que lo que te está enseñando, eso no es para ti. Y muéstrale lo que sí es para ti. Muéstrale lo que está en la Biblia. ¿Ve? ¿Cuántos de nosotros no aprendimos que el domingo era el día de guardar? ¿Cuántos? Eso fue lo que se me enseñó a mí por 22 años. Pero el día en que yo descubrí, créame, hermano, eso fue el punto que cambió mi vida. El día que yo descubrí que me habían engañado por tanto tiempo, yo dije: no puedo seguir en esta. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. El día que descubrí que el mandamiento de Dios, el verdadero mandamiento de Dios, no era el que me habían enseñado desde mi infancia, ese día decidí que tenía que caminar por los mandamientos de Dios. Y corrí a Él. Corrí a Él. ¿Por qué?
porque en vano honro a Dios enseñando con mi vida mandamientos que no son de Dios. Tenía que tomar una decisión. Y le expliqué a mi mamá. Mi mamá finalmente entendió. Al principio no lo quería entender, pero lo entendió. Y me bauticé en la iglesia porque no podía seguir practicando y viviendo bajo mandamientos de hombres. Tenía que cambiar. Mi vida tenía que cambiar. Tristemente, todavía en la iglesia, estando en la iglesia, todavía hay gente y todavía en ocasiones nosotros mismos retrocedemos y enseñamos mandamientos de hombres. Este capítulo nos enseña que debemos salir de la tradición. Toda aquella tradición que no camina en armonía con la palabra de Dios debe ser eliminada de nuestra vida. Finalmente, cerramos este capítulo con Proverbios 23, que dice: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Escucha bien, hermano. El libro de Apocalipsis dice que compres colirio. ¿Qué es el colirio? ¿Para qué sirve el colirio? El colirio sirve para aclarar la vista. Compra la verdad. Si tú tienes dudas de lo que estás recibiendo y de lo que se está diciendo en algunas reuniones, ahora todas son reuniones Zoom, pero con la palabra, con la Biblia en la mano. ¿Tienes duda? Abre tu Biblia y compra la verdad. Y cuando la hayas comprado, sé sabio y enséñala con inteligencia. Y la única forma de ser sabio y de enseñar con inteligencia es aceptar a Jesús como su Salvador por medio del Espíritu Santo. Todo esto proviene únicamente de la palabra de Dios. Repito, todo esto, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia provienen solo de la palabra de Dios. Cuando al rey Salomón se le ofreció, ¿qué quieres? Pide lo que quiera. ¿Qué pidió el rey Salomón? Sabiduría. Sabiduría. Hoy también el Señor nos hace la misma pregunta. ¿Qué quieres para salir de la tradición? Señor, dame sabiduría para salir de ella sin ofender a los que creen en ella. ¿Aló? Amén. ¿Cómo decirle a mi mamá que la tradición que ella nos enseñó, la enseñanza que ella nos enseñó, de comernos 12 uvas a las 12 de la noche y luego contar las pepitas y salir al día siguiente a buscar el número de pepitas que contamos a ver si el domingo jugaba ese número en la lotería? ¿Cómo decirle a mi mamá que eso no está en la Biblia? ¿Aló? ¿Cómo decirle a mi mamá que el año nuevo llega cuando el sol se pone y no a las 12 medianoche? ¿Cómo decírselo? Para poder hacerlo, tenemos que comprar la verdad, tenemos que comprar sabiduría, tenemos que enseñar con inteligencia. El Señor nos indicará cómo hacerlo, de tal forma que nuestra decisión sea bien, no solo para nosotros, sino también para los que han convivido con nosotros por toda la vida, siguiendo estas tradiciones. Este capítulo, la tradición, capítulo 41 del deseo de toda la gente, tiene mucho más que enseñarnos, pero nuestro tiempo ha terminado. Agradezco, mis hermanos, sus comentarios estuvieron todos brillantes, pero no escuché a un par de personas que creo que tienen problemas con su micrófono todavía, que es la hermana Leonor, su esposo, el hermano Eurípides, mi hija Maribel,
no la escuché. Tampoco escuché a la hermana Irma de León, que sí sé que el micrófono está trabajando bien, no sé. Hermana Irma, mi saludo, mi respeto a su esposo, el hermano Batista. Dios me los bendiga. Esperamos que todo esté bien por allá. Y queremos pedirle a la hermana Berna. La hermana Berna nos acompaña acá. Nosotros queremos darle la bienvenida a la hermana Berna. Y queremos decirle que en este grupo hay una buena costumbre. Hermano Tulio. Bendiciones, bendiciones, hermano. Bendiciones. Le agradecemos. Me parece que la hermana Berna se desconectó. Iba a pedir al hermano Odulio. Bueno, le queremos dar la bienvenida a la hermana Berna. No se tuvo problema, parece que se le cayó la señal. Hermano Odulio, nos despide en oración, por favor. Oramos, pues. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque hemos aprendido que tu palabra es sobre toda cosa, Señor. Incluso sobre los pensamientos de nuestros padres que en verdad influyeron mucho en nuestra vida. Pero hoy comprendemos, Padre, que aunque haya influido, tú tienes que estar por encima de ellos. Pues como decía el hermano, danos sabiduría cómo ayudar a nuestra familia a decirle las cosas que no están bien, cómo ayudarlos a que ellos corrijan esa parte, Señor. Tú sabes que al final de este capítulo entendimos que Satanás está airado contra los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Pues Dios, creemos que somos ese pueblo y cada día luchamos por que así sea, Señor. Pues ayúdanos a dirigir esa parte a nuestra familia, pero aún en el mismo capítulo hemos entendido que tu palabra va a ser por encima de esas tradiciones y que tu verdad va a llegar a ellos. Si somos el canal, pues úsanos con poder. Si hay otro canal, pues lleva a los padres con poder a ellos para que puedan ver la luz de tu gran evangelio. Diríjanos en este día. Pongo de manera especial la obra que se está haciendo aquí en nuestra comunidad, pues hoy se va a hacer un trabajo sobre un puente que necesitamos hacer. Danos la fuerza, la sabiduría, la armonía, Señor, para poder ayudar a estas personas. En Jesús, amén. 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 Muchas gracias, mis hermanos. Le damos la gracia a todos. Acá a la hermana Irma de León, a la hermana Xiomara, a la hermana Zafir, a la hermana Magali, Amén. Amén. a la hermana Leonor y a su familia, su esposo, el hermano Euripide, su hija Maribel, a Moisés, a la hermana Litsi, Amén. a su esposo también, al hermano Tulio y a su esposa Marisa. Y también queremos dar la gracia a los hermanos que sé que entraron y por cuestiones de internet pudieron salir. El hermano Walter Hernández también estuvo con nosotros, Walter Espinosa, perdón, estuvo con nosotros un rato, y la hermana Berna ya en última instancia también estuvo con nosotros y nos acompañó. Muchas gracias a los hermanos que están en YouTube, muchas gracias por habernos acompañado. Compartan el enlace, por favor, para que esta verdad también alcance a nuestras amistades. Sin más que decirles, buenos días, el Señor me los bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora y en este mismo canal. Bendiciones. Amén. Saludos. Saludos.